La tercera noticia. La primera ministra Ana Jara pidió al fujimorismo no petardear el diálogo y la democracia luego de que el congresista de Fuerza Popular, Juan Díaz Dios, utilizara una columna de ficción para cuestionar su gestión. A mí me da pena. A mí me da pena porque el congresista Díaz Dios es en realidad un chico súper esforzado, súper buena gente. Yo creo que no ha tenido en ningún momento, efectivamente, ninguna... Bueno, nadie hace esto a propósito, ¿no? No, nadie se mete en un lío como este a propósito. Y lo más curioso es que cuando él está presentando estos correos... Le alcanzaron la paginita de nuestro colega Luis Rodríguez Vázquez, que se llama Imaginario Popular. Ficciones. ¿No es cierto? Ficciones, está dicho en el titular. Pues hay que seguir la revista, pero además en el solo contenido te das cuenta te das cuenta de que está hecho para fastidiar, para reírse, con humor, para reírse un poco. Las postdatas son graciosísimas. Son buenísimas. Postdata. Nadie me ha dicho del presidente a René Cornejo. Postdata. Nadie me ha dicho que no puedo ser tan duro contigo. Te puedes quedar con el fajín. O sea, ¿cómo eso no va a ser? Además, es tal la metida de pata que cuando lo está haciendo, hay un periodista, Martín Hidalgo, al que conocemos, que había leído la columna y que sabía que era en broma y le dice, oye, no, así no es. Y se lanza, Díaz Dios sigue y sigue. Tenemos demasiado. Tanto las declaraciones de Díaz Dios como las de Ana Jara respecto de este tema. No sé en qué orden están, chicos. A ver. La denuncia me parece que con eso empezamos. Uno de los correos que al parecer han intercambiado Ana Jara con René Cornejo, y si me permiten leerlo, esto para mí es gravísimo. Dice, querido René, dice Ana Jara, por un lado me apena mucho lo que me dices, pero tampoco puedo ocultarte mi alegría porque me acaba de llamar Nadine para decirme que voy a ser tu reemplazo. Creo que estos hechos son suficiente motivo para mostrarnos por lo menos escépticos respecto a la independencia que tendría Ana Jara del poder que ejerce indebidamente la señora Nadine Heredia. Al mejor cazador se le escapan las palomas. Cuando un congresista de la República y cualquier persona sale a aseverar un hecho es porque debe estar convencido de la veracidad del mismo. Y lamentablemente, al parecer al congresista Juan Díaz Dios lo han sorprendido. Que lo que él ha señalado hoy día como una denuncia no es más que un correo apócrifo. No quiero que este desliz de Juan Díaz Dios pueda petardear el diálogo que se ha anunciado por parte de la bancada Fuerza Popular. En efecto, personal de mi despacho me alcanzó una información que figura en la web y lamentablemente la web no se señala como un tema ficticio. Pero eso requiere evidentemente explicaciones. Yo he preferido dárselas primero a la señora Ana Jara y le hemos mencionado de que esto, por supuesto, de ninguna manera va a opacar, esperamos, el diálogo que vamos a tener los próximos días. En realidad, Ana Jara se revolvió un poquito. Es que se la pusieron en bandeja. Y me parece que... la raya. Y me parece que las disculpas debieron de salir a decir, ¿saben qué? Qué vergüenza lo que acabo de hacer, ¿no? Sorry, me equivoqué. Chao. Hay que ver la parte positiva. A ver. La revista Vela Verde aumentó el tiraje. No, y ese chico, una gran lectoría en su... Lo que pasa, entonces... Ahí su lo que columna merecida, además. Los congresistas tienen que leer todas las revistas, elogiar y conocer quiénes son los que escriben las columnas. Hay unos antis que uno los conoce y que ya sabe que para leer ya sabe en contra de quién es. Hay otros que ya sabe que siempre son negativos, otros que son positivos. Y no es la primera vez que tiene esta columna. Todas las semanas se escribe lo mismo. Entonces, acá hay dos cosas. O es un error personal de él, o lo han lanzado como vocero, o si ha sido un asesor, yo creo que el asesor debe estar buscando empleo en esto. Yo sí lo sacaría del minuto. Y como dice la primera ministra, a cualquier tirador, al mejor tirador se le escapa la paloma. Bueno, en el Perú hay una brigada de tiradores que se le escapa la paloma porque hay una serie de gente que descalifica, pero de la forma más fácil. Estamos llenos de palomas. Pero yo creo Patricia prefiere un dicho que es se le escapó la tortuga, ¿no? Sí, claro, se les escapan todas las tortugas. Pero pierde credibilidad y yo no lo pondría en ninguna comisión de investigación, ¿no? Sí, bueno. Pues, es que... O sea, este es el día en que todos hemos pensado en algún momento, ay, gracias a Dios no soy ese señor,
¿no? Trágame Exacto, tierra, ¿no? gracias a Dios no soy ese señor, porque a todos nos ha pasado a equivocar. Otra cosa buena es que pidió disculpas de inmediato. De De inmediato, Eso, y yo con creo su que eso carita sí. de Eso qué lo vergüenza, salva, ¿no? le lava la cara, digamos, Sí. que podría estar caída de Hay vergüenza. otro que no lo hace, él ha salido, ha Inmediatamente. asumido y se repliegue. Yo creo que eso ha sido, dentro de lo negativo, lo positivo también. Reconocer que ha sido Y ojo un que, error, ¿no? que hay que tener en cuenta que en este mundo de las redes sociales circula mucha información en broma que a cada rato pasa que las personas se lo toman en serio, ¿no? Pero claro, como bien decíamos, 2 minutos para chequear. Es más, cuando yo lo escucho que está leyendo, ya ahí se tendría que haber dicho, ya que esto Por no eso que a los sonara jefes nos bien, dicen, nunca firmes nada cuando estés en camino, siempre lee. Claro. Porque dicen, firme nomás, no pasa nada. Bueno, esos son los 5 minutos de Fatales. vacío Sí. que todos tenemos y metemos la pata y para retroceder es bien difícil. Pero dentro de lo positivo, las disculpas inmediatas que creo que en eso abona a favor de él. ¿Cómo ven la labor de Ana Jara de acercarse a las bancadas? Ha sido su logro conseguir que el fujimorismo acceda a reunirse con ella, ¿no? Yo creo que es un acto democrático, ¿no? Y está queriendo demostrar que sí, efectivamente, el gobierno está tendiendo los caminos para un diálogo fructífero y eso debería ser capitalizado en las buenas leyes o en las buenas disposiciones que salgan de esa coordinación entre el Ejecutivo definitivamente y el Congreso. Pero yo creo que no tiene nada que ver con lo del Congreso, ¿eh? No tiene nada que ver con el voto de confianza. No. La Constitución dice que el voto de confianza tiene que exponer y debatir su plan de gobierno general y pedir los decretos, las leyes que se necesiten. En base a eso viene la discusión. Porque si ya reuniéndose con todos los secretarios generales ya tiene el voto, entonces ¿para qué se reúnen los congresistas? Entonces ¿para qué se hace el evento? Yo señalaba otra vez de que, y usted tiene más experiencia, si esta presentación del gabinete para el voto de confianza ha tenido alguna utilidad para el país. ¿O es que tú también oído que Sí, o es que el primer ministro habla en forma muy general, hablan 2 o 3 ministros y las respuestas son una sarta de insultos y al final... Lo comentábamos ¿no? el otro día que es una formalidad quizá necesaria, pero más bien intrascendente, que es lo que está O la insinuando. cambiamos, la reglamentamos bien o la anulamos, ¿no? Porque... Lo que pasa es que esa presentación permite, nunca ha sucedido en el Perú, la aplicación eventual de una norma constitucional que permitiría la disolución del Congreso si es que no se le da la confianza a 2 gabinetes consecutivamente. No disolvieron el gabinete Cornejo, menos lo van a disolver este que tiene menos cuestionamientos, ¿no? Pero yo creo que habría que revisar, o ha servido en algún momento, ha servido algo, usted que ha estado Yo creo que tanto tiempo. para mí es... ¿En qué momento fue el momento más alto de donde un primer ministro iba con su gabinete y exponía la política y después se le podía controlar? Yo creo que es una oportunidad para que el presidente del Consejo de Ministros pueda explicar su plan estratégico, pero debería tomar temas trascendentales. En mi caso, cuando he tenido la oportunidad de hacíamos una coordinación para la presentación de los temas más puntuales, qué es lo que piden al Congreso que se pueda aprobar, y gracias a ello, en 18 meses, y en mi presidencia, 12 meses, conseguimos la solicitud de 4 delegaciones de facultades para legislar en 4 temas. Promover el empleo, promover la inversión y lucha frontal contra el terrorismo. Y reforma del Estado. El Congreso nos aprobó 3. Y con esos 3 dispositivos legales hemos cambiado el país. Ahí hemos puesto el piloto automático. Pero gracias a ¿qué? A un diálogo. Yo tenía conversación, Bolonia cumplió un papel extraordinario, y el grupo de los Chicago Boys, Jailili entre ellos, y vimos, identificamos, teníamos que cepillarnos, teníamos que aplanarnos los obstáculos que impedían el desarrollo del país. Y recordarás, Guido, nuestro país era inelegible, un país que se negó a pagar la deuda externa. Todos los estudios de los economistas decían que la deuda era impagable, y ahora es un país estrella. ¿Gracias a qué? A que se eliminó los obstáculos. Entonces, para mí es una oportunidad de diálogo para poder encontrar horizontes. Y estoy totalmente de acuerdo, pero era una época de crisis que requería de reformas importantes, porque si no, nunca hubiéramos salido del hoyo en el que estábamos.
ahora el Perú tiene cierta estabilidad y a mí lo que me parece raro es que entra un gobierno con un plan de gobierno, ¿no es cierto? Eso tiene que estar marcado, deben tener más o menos una idea clara de qué van a hacer desde el día que el presidente jura. Debería ser una exigencia, ¿no? Y si y suponemos que ese plan de gobierno puede ser monitoreado, ¿no?, desde el Ejecutivo, por el presidente y por un premier, que puede ser uno u otro. Pero si tenemos en cuenta que en 3 años hemos tenido 6 premieres y cada premier va a venir con su plan bajo el brazo, eso no tiene ningún sentido. O sea, explicar lo que va a hacer debería decir, bueno, ya está la ruta, voy a seguirla más o menos y voy a hacer un ajuste aquí y acá, ¿no? Eso era lo ideal, ¿no es cierto? Si un gobierno o un postulante o un partido asume el gobierno del Perú con sus políticas, que debe ser la continuación de la política de Estado, el primer gabinete en el primer año de gobierno dice, por decir, ¿no?, vamos a reducir la pobreza que está en 50 a 20. Así es. Entonces tú dices 40, 30, 25. Independiente del cambio de gabinete, independiente del cambio de ministro, la continuidad. Y los congresistas en las diferentes comisiones lo único que hacen es controlar por qué no ha bajado usted. Y el otro dice, bueno, esto no me ha dado, necesito esta resolución, ampliar, incrementar tal ley. Pero si cada 6 gabinetes tú vas a cero no va nada y yo voy a ponerle mi política, entonces faltan 2 años. Es que eso Me no imagino es que lo mínimo que debe presentar institucionalidad. es un programa de 2 años. De 2 años, que sería lo esperable, digamos, para este gabinete. Pero el Perú pierde, pues, ¿no? Las oportunidades perdidas. Si esto fuera 5 años, qué bien estaríamos. Independiente que sea ABC, ¿no? Y sobre todo porque además eso nos daría la confianza de que un mejor premier es aquel que puede ejecutar mejor un plan diseñado. El que avanza más como rápido, una no sé. empresa. O sea, tú, cada gerente que viene no viene pues para acá a reinventarla. Podrá tener novedades, sí, y eso sería interesante escuchar. Y los cambios de Pero los ministros serían en función de que un ministro ya no da más, pues ya no Así tiene más es. iniciativa para continuar, no hace más. se cansó, le duele la cabeza. Entonces no sé. pones otro que viene con una idea, cómo impulsar esa política, pero no cómo cambiarla, poner esto no, es. ¿no? Claro, no solo no deberíamos cambiar políticas de Estado, que deberían ser todas, cada una para sector, en la Fuerza Armada, en seguridad ciudadana, en promoción industrial, en desarrollo económico, con cada gobierno. Entonces, debería haber cambio de gobierno, pero se continúa en la política. Y aquí, efectivamente, con cada gabinete se supone Claro. que tenemos una nueva política. Como ha dicho el ingeniero San Román, la economía es lo único que ha tenido continuidad para sacarnos del hoyo que estábamos. ¿Y sabe por qué? Perdona, general. ¿Sabe por qué? Porque simplemente en nuestro periodo democrático nos firmamos todos los tratados internacionales de protección a la inversión privada. Dimos estabilidad tributaria por 20 años, estabilidad jurídica por 20 años. Nos aventamos a hacerlo. Porque en Y todos los gracias- sectores no podemos hacer lo mismo. Exacto. Es una habilidad. Lo que pasa es que cada presidente de Consejo de Ministros o no está bien informado, entonces promete lo mismo que prometió el anterior, pero no concreta, no pone los plazos específicos para cómo se va a cumplir esa promesa. Entonces el pueblo ha perdido credibilidad.